ahí, que se ve rápidamente la readquisición de la propiedad de bienes inmuebles, lo que platicábamos hace rato cuando se rescinde la compraventa, etcétera. Y el tema que sí creo que es importante, el tema de lo que se llama la demasía. La demasía se genera en el tema de copropiedad y en el tema de disolución de sociedad conyugal. ¿Qué es la demasía? ¿Qué le suena demasía? A lo que adquiero que no me tocaba y adquiero algo más de lo que me tocaba. Ejemplo de cuándo se causa el impuesto de adquisición de inmuebles por demasía. Somos copropietarios. Primer principio, nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Entonces, por el medio que sea, voluntario o a través de un juicio, etcétera, disolvemos esa copropiedad. ¿Cuáles son los medios para disolver la copropiedad? Los que se les ocurran. El condominio, el condominio, bueno, tiene sus temas, la subdivisión, etcétera, etcétera. No me voy a meter a esa parte. ¿Qué quiere decir la demasía? Si yo ya compré, el 50% y usted y alguien de ustedes compra el otro 50%, pero ese inmueble no admite la división en partes iguales, ¿a qué voy? A que, por ejemplo, una de las partes, o más sencillo, vamos a quitar el porcentaje igual para que sea más fácil el ejemplo. Yo soy dueño del 40%, mi copropietario es dueño del 60%. Pero hay dos departamentos idénticos que o subdividimos y son dos terrenos idénticos. No podemos subdividir en 60-40 porque por los reglamentos administrativos no se puede hacer. ¿Aquí qué se genera? Que yo tendría, en principio tengo que compensarle, ya habrá que ver en la práctica si uno es esquina, si no es esquina, si vale, si no vale. Pero bueno, en la práctica, al que tiene uno tiene un 40% y está adquiriendo algo que vale el 50%. Ese 10% es la demasía de la que estamos hablando y eso genera el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Por el todo o por la parte, exclusivamente por la parte que excede. Disolución de sociedad conyugal, ahí es un poquito más complejo. ¿Por qué? Si nos vamos a que es una comunidad de bienes y tenemos una bolsa, lo mismo, a la hora de aplicar esos bienes, pues no vamos a poder repartir al 50% exacto. Ojo, hay quien mete dinero como las sucesiones para cuadrarle, etcétera. Pero bueno, en principio, si de los bienes que le tocan a uno, le toca un exceso, una demasía, ese pedazo tiene que pagar impuesto, ¿no? No sé si estamos Luego, siguiente tema, el impuesto a la adquisición de inmuebles. En la mayoría de los estados generalmente es una tasa, generalmente es el 2% por ahí en varios lugares. En el Distrito Federal, Estado de México, son tarifas. En el Estado de México somos más barateros que acá. El impuesto es sustancialmente más bajo, pero es una tarifa. ¿Alguien sabe qué es una tarifa? ¿Acá alguien? ¿Usted, abogada, qué es una tarifa? Está compuesto por distintos conceptos, como puede ser una cuota fija, un porcentaje. Tenemos un límite inferior, un límite superior, una cuota fija y un factor o porcentaje. ¿Cómo se aplica? Al monto que tenemos lo encuadramos entre los dos valores que tenemos, entre el mínimo y el máximo, le restamos el mínimo, luego le aplicamos el factor o porcentaje en su caso. Remate judicial. Anteriormente decían se causa cuando otorgas el instrumento. Ahora no. Ahora lo causas desde el momento en que se celebra el remate y volvemos a todo el tema de traerlo actualizado, etc. ¿Cuál es el problema ahora en el Estado de México? Bueno, acabo con esto rápido. Sucesiones. ¿Cuándo es el hecho generador del pago del impuesto? ¿Cuando fallece o cuando otorgo el instrumento? ¿Eh? Entonces, si falleció hace 15 años, tengo que traerlo con actualización, recargos y todo. ¿Seguro? No, porque es el momento del pago. En el momento del otorgamiento del instrumento. Y anteriormente en el DF había un transitorio
en el que efectivamente el supuesto era que vas allá o tomas la fecha de ahora, ¿no? El Estado de México te lo dice claro, te dice el momento en prescripción por causa de muerte es cuando lo otorgas en el instituto, ¿no? Ahora, de estos dos asuntos, no sé si hay alguna otra fecha que les preocupe o algún otro tema que les llame la atención. Yo creo que son como los más comunes en los que tenemos fechas diferentes, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda de impuesto de adquisición. Yo sí tengo claro. Aquí en el Distrito Federal, cuando hay una enajenación y fallece el enajenante sin haberse hecho la transmisión, nos cobran dos impuestos, el de la sucesión y el de la compraventa. Yo tengo una duda si en el caso de remate, en donde se haya ya obtenido sentencia definitiva y en el ínter, en lo que va y viene en las segundas y terceras instancias, fallece uno de los cónyuges, tendríamos a la hora de formalizar la operación pagar el impuesto de la sucesión y aparte del remate. Lo que yo me refiero es la transmisión por causa de muerte normalita. O sea, la herencia normalita, se murió el papá, sí, se adjudica el hijo. Ahora, vamos a ese otro supuesto. Ahí tenemos dos cosas diferentes. ¿Cuándo es el hecho generador del impuesto? El remate. Se nos muere en el ínter. Ese impuesto está causado. ¿Sí? Es tanto Tu tasa de tiempo de fallecimiento, recordando que tuvimos tasas del 10% en aquellos años en que vivíamos en la irrealidad, ¿no? Era tan sencillo como la cosa vale 500,000, te conseguías un avalúo de 200,000 sin problema. Pero como era igual de falso el avalúo, era igual de falsa la tasa. 10%, por Dios. Ya después intentamos llegar a una tasa más real, con un valor más real, y todos dijimos, 2%. Si tu entidad me prometes que causas el 2%, yo te quito el impuesto federal de adquisición. Nos coordinamos. Ya se nos acabó eso. Del 2 pasamos al 3, del 3 al 4, ya vamos casi en el 5. ¿Y la coordinación fiscal dónde quedó? Hoy la federación pudiera decir, estás violando, transgrediendo aquel pacto, y hoy te establezco un nuevo impuesto federal de adquisición de bienes inmuebles. Ya, lo único que nos falta. Pero gracias a Dios este sexenio ya no va a ser, porque ya nos dijeron que no los van a volver a hacer. Ya. Que ya nos golpearon, pero que ya nos sobaron y que no nos vuelven a aumentar los impuestos este sexenio. Algo es algo, algo es algo. Entonces, ¿qué pasa con esta disposición transitoria? Está vigente. No es una disposición de vigencia anual. Las disposiciones transitorias no son disposiciones de vigencia anual, son transitorias. Y aun cuando la última versión de esta disposición transitoria haya sido dictada para el ejercicio 2013, no la tenemos para el 14, sigue vigente. Y ustedes pueden optar entre pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles con las reglas del tiempo de la adjudicación. Se celebran asambleas, no se hacen actas. Usted, cuando esté usted en su notaría, que llegan y le dicen, oiga, licenciado, ¿me hace un acta? Traiga usted su acta de la asamblea que se celebró, y a mí mi atribución y competencia es protocolizar. No, aquí no se hacen actas. Bueno, ya después de esta corrección en el lenguaje, porque luego dicen en la calle que los notarios hacemos actas. A ver, ahora sí. Entonces, se fusionan dos sociedades.
elevan las asambleas, Ajá. se protocolizan las actas de asambleas extraordinarias de cada una, ¿Estas qué contenido tienen? los acuerdos de fusión, No, los acuerdos de fusión. ¿Y esos acuerdos de fusión qué decimos? que una subsiste y la otra se extingue, se Ajá. produce, Y resulta que la que se extingue transmite. tiene un inmueble. ¿Qué sigue? Luego, bueno, viene el convenio de fusión, Ajá. eso también lo protocolizamos. Del mismo tiempo, En el mismo ¿no? tiempo, sí. Al mismo tiempo los Del mismo acuerdos, instrumento. de los acuerdos de fusión. Normalmente, ¿para qué voy contigo a que protocolicen las actas que contienen el acuerdo de fusión y luego tengan que regresar contigo 10 días después para decirte, mira, ya está firmado el convenio, Del convenio protocoliza la obra, ¿no? Así es. Entonces, normalmente, bueno, En el ya mismo está, instrumento. el mismo instrumento, ya ocurrió todo eso. Luego, Normalmente se nombra un delegado o un delegado de la sociedad que se extingue para que acuda a transmitir la propiedad en un acto posterior, cuando surta efectos de la fusión. ya me dijiste otro dato interesante. Resulta que cuando estoy protocolizando el acta de la asamblea que acuerda la fusión y el convenio y los acuerdos de fusión, todavía no hay No, fusión. no hay fusión, porque no surta efectos. Porque todavía no ha surtido efecto la fusión. ¿Qué sucede luego? Hay que inscribir en registro público, que Ajá. transcurra el tiempo. ¿Cuál tiempo? Es que ahí hay las dos corrientes que te dicen que hay donde se aprueban la asunción de todos los derechos y obligaciones por parte de la... Bueno, son 3 meses después de que se inscribe. Entonces, ¿cuáles son las dos tendencias? No, 3 meses después de que se inscribe. ¿Y cuál era la otra tendencia? No, estaba confundido. La de moda, primavera, verano. No hay más que una tendencia. 3 meses 3 meses. A partir de, que se inscribe en registro. ¿cuándo se inscribió? Pues hoy, ¿no? Cuando se causa el impuesto. Pues hoy, el día que surgió efecto la fusión. Los 3 meses después, el día 90 o 89, 91, en función de cómo cuenten los plazos, en que se hizo la inscripción. Pues sí, porque es cuando surte efecto. 89, ¿no? ¿Qué problema, no? Tributaria en el momento en que se apruebe el fincamiento del remate, pero no es exigible sino hasta el otorgamiento del instrumento de adjudicación. Consecuentemente, si de este momento que ya se generó la obligación tributaria viene la cesión de los derechos de adjudicatario, ya hubo una adquisición ulterior y por lo tanto ya 2. Con la diferencia de que el impuesto sobre adjudicación, en lugar de volverse exigible hasta el momento de la escritura, se vuelve exigible al tiempo de la cesión. Anticipaste la exigibilidad. De origen la tenías hasta la escritura. De origen la tenías hasta la escritura. Porque cedes el derecho, anticipas el plazo para el pago del impuesto de adjudicación. Ese es mi concepto. Pero es nuevamente un caso en donde la obligación nace en una fecha y se viene a ser exigible hasta otra. ¿Gracias a quién? Gracias a San Miguel Ángel Fernández. De verdad, debemos de levantar un monumento a ese gran notario que Dios nos permitió conocer. Ya, creo que son los más importantes. Rapidito ya, ¿cómo vamos de tiempo? Para las 4 horas llevamos también. Muy rapidísimo, ya para después dejar los derechos. Reducciones. Realmente que nos importen 8 reducciones. Que apliquemos, pues a lo mejor una. ¿No? A lo mejor una. Pero realmente que nos atañen en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, tenemos 8 clases de reducciones.
Tenemos las reducciones de los programas de regularización territorial. Ese pues no nos toca más que cuando el colegio no los manda, ¿no? No nos toca todos los días, no nos toca de la calle. Es porque el colegio de notarios nos mandó la autoridad piense desgraciadamente como yo. Estaría mal pagado el impuesto. ¿Sí? Me estás utilizando programas a los que no tienes derecho. Consecuentemente, los pagos que me realizaste a través de esos programas no te los reconozco y pagan a través de los programas que te competen. Esa sería la consecuencia. Y entonces yo me digo a mí mismo, ¿vale la pena? Entonces, tengo muerto, acuerdo de sucesiones. Tengo puros vivos, a la jornada notarial. Que estoy seguro que caminan los unos y los otros. Sí, sin duda. Sin duda. ¿No hay registradores del registro público de la propiedad por aquí? Hace 8 días. ¿Hace 8 días? Si no hay registradores, puedo seguir hablando. Seguro camina. No vaya a ser que uno de estos también piense desgraciadamente como yo. Y entonces comiencen los rechazos de escrituras, diciendo, espérate. Aquí hay muertito. Si hay muertito, tu programa, tu facilidad, tu acuerdo, tus reducciones son del acuerdo de sucesiones. No me aplica la jornada notarial. Entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿vale la pena? ¿Qué gano? Mejor voy y me pongo a mano con la Dirección General de Regulación Territorial y les doy sus 5,000 pesotes en lugar de sus 100 pesotes. Y ni modo. Tomo los beneficios del programa de sucesiones cuando hay muerte. 2. Segunda consideración en materia de jornada. En este último valor, jornada notarial general, en este último valor donde vamos del 1.200.000 al 1.700.000, en comparación cuando vamos del 980 al 1.200.000, ¿sí? Que fue la gran modificación de este año. Cuando vamos de los 980 al 1.200.000, ¿cuál es mi base? Valor catastral. ¿Puedo comprar en 3 millones de pesos? Sí. ¿Sí? Valor catastral, 1 millón. Precio, 3 millones. Base gravable del impuesto, 1 millón. Y de ahí, es que es muy claro, licenciado. La vivienda de interés social es cuando se protege a un trabajador. Panchi, ¿dónde dice? Bueno, la discusión acabó, ya no le quito más mi tiempo, ya me voy. Segundo problema, entonces, si voy y les llevo el tema, bueno, ya conseguí mi autorización del conjunto urbano desde posterior a los años 80, finales de los 80, 90, que ya señalaban el tipo social, voy para adelante y bueno, por ahí puedo justificar. Ahora, criterios registrales. Pues de repente llegas y te dicen, bueno, es que si dio el crédito un banco, entonces para los derechos de registro la hipoteca sí le cobro como vivienda social o popular, pero para la compraventa no. Siguiente tarugada, un remate judicial a favor de un banco en donde el banco, ahora con todo el tema de vivienderas, un banco adquiere un montón de inmuebles que son interés social. ¿Tendríamos esta reducción o no? Es por la vivienda, no por el adquirente. ¿No por el adquirente? Ah, no, pues no. Si es, como no les cae en todo este párrafo, que es un galimatías para aplicarlo completo, no aplica. Pero para la cancelación de hipoteca que tenía el propio banco, para esa sí.
Así estamos de ese lado. Entonces, recomendación, cuando tengan algún tema, fíjense, una medio recomendación, si va el Infonavit por ahí en algún lado, ya se van de boca y se van derecho. Absurdo también, porque nomás porque esté el Infonavit, no procede. Luego el tema de vivienda usada, pero que enajena al constructor, la arregló, que le hizo. O sea, tenemos un montón de supuestos aquí. La recomendación es, ustedes generalmente alguna operación de aquel lado hacen. Aguas con los derechos de registro. En impuesto de adquisición no hay reducciones para la vivienda, ahí caen los valores que tengan que caer y para adelante. Inventivas, como decía el licenciado Galeano, algunos colegas de su servidor decían, es que una casa en Ixtapan de la Sal, que cuando nació el condominio era interés social y hoy la casa vale 7 millones de pesos, pues la naturaleza era interés social, vamos a aplicar la reducción. Y había quien la compraba. Bueno, en Lerma y en todos lados. Tienes un auto, a ver, te dice en vivienda de interés social, te dice que no puedes enajenar más allá de X valor, ¿no? Porque todas las autorizaciones de comunes urbanos, etcétera, una de las sanciones al constructor, al enajenante, es que enajenes arriba del valor. Los valores catastrales de Tultitlán, ejemplo concreto, cuando era interés social, caían en ese monto hace 5 años. Ahorita esa misma casa vale 700,000 pesos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pasa? Que muchos no lo piden. Muchos no lo piden. ¿Qué pasa también? Que los inscriben con o sin motivada, pero, insisto, el que firma sin esto, nada más que sepan que la sanción es hasta $500,000 de pesos de multa, que hay quien ha interpretado que puede ser por inmueble. Sí, y ya sin meternos a la autorización, al tema del tema penal. Terminación de obra y ocupación no es como es acá. Allá también está su terminación de obra, no tenemos propiamente aviso de ocupación en el Estado de México. Pero lo que te hace esta autorización es ver que la infraestructura lleve el avance suficiente para que puedan enajenar. Sin embargo, esa autorización de venta, que también tienen que estar protocolizadas, te dicen que tendrá que tener los servicios. Otra vez, depende en qué avance vaya. Llegas a los absurdos en que también para hipotecar o fideicomitir necesitas estas autorizaciones. ¿Quién puede hipotecar? El que puede enajenar. Entonces, si voy a hipotecar, necesito la autorización. Hay quien dice, pues no necesito la autorización. A mí me tocó un caso importante en el que se comieron todas. Hubo que ir a hablar de desarrollo urbano para decirle, oye, esto ya está todo hecho así. Y o le transmites al banco y te empiezan a pagar predial cuando empiezan a enajenar, o va a ser un guía social. El guía social les dio lo mismo, el tema del predial les gustó y por ahí la compraron y soltaron la autorización. Pero sí, mucho cuidado con esa parte, porque insisto, nadie nadie, mucha gente no la tiene en el radar y es un lío precioso. Licenciado, si no se protocoliza esta autorización, ¿se podrá llevar a cabo las estructuraciones de la...? Se protocoliza en el propio instrumento. ¿Cuál es el tema? Que también acá dice que será preferentemente ante notarios del Estado. Sí. Antes decía que tenían que ser ante notarios del Estado y algunas siguen saliendo que sean notarios del Estado. Yo creo que es bien discutible que tengan que ser notarios del Estado, ¿no? Pero, por curarse en salud, algunos amigos de acá por la mano la protocoliza la represa civilista. Hay unas que no dicen que tengan que estar protocolizadas. Y todas estas autorizaciones de conjuntos, etcétera, tienen plazos de inscripción en el registro. Generalmente son entre 60 y 90 días hábiles. También, si se les pasa ese plazo, tienen que haber una garantía de audiencia y una multa y un rol. Entonces, aguas cuando protocolicen eso. Perdón que ya me salí, pero bueno, pocas veces puedo hacer el anuncio de este tema que van a traer. No sé. ¿Existe alguna disposición en el ámbito penal donde sea corresponsable el notario público? No del todo clara. Como en delitos contra el desarrollo urbano. Delitos contra el desarrollo urbano, entre que sí que no. La misma multa es dudosa, pero sí te relaciona en algunas partes, te habla de notario. Entonces
Entonces yo la verdad, pues, de por sí la cosa acá está más complicada para estar echando volados de $500,000 por operación, yo soy de Sales. Problema, empieza la competencia desleal, como dice el Liceo Galeano, y vas con el de al lado y el de al lado dice, pues ¿cómo que no se puede si ya se pudo? Pero como tal hay conducta jurídica donde el notario puede ir a la cárcel. No del todo, pero te dicen que todos aquellos, el notario es una de las partes, personas, funcionarios, notario, llámalo, todos estos que están involucrados, que pueden ser aquel que transgrede la legislación urbanística, por llamarla de alguna forma, puede caer en esta conducta. O sea, no ser totalmente claras. O sea, vuelves al punto que dice mucha gente, es que yo como soy notario de otra entidad, a mí no me aplica eso, ¿no? Híjole. Por supuesto. No dice fianza, no dice póliza de garantía. Pues, bueno, perdón, no, a ver, ahí te lo digo tal cual, claro. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que cuando tú veías condominio, asociabas la fianza inmediatamente. ¿Cuál es el problema? En el DF, cuando te pedía la licencia, te pedía la fianza, te decía por cuánto era. Pues te ibas a tu afianzadora, aquí traigo esto, que pueda como, y ahí está tu fianza. En el Estado de México el problema es que no te señala monto de fianza porque el artículo 910 de la ley de condominio te habla de póliza de garantía. Por vicios. ¿Qué es póliza de garantía? Llegas a absurdos de que hay gente que llega a tramitar la fianza en conjuntos de 600 inmuebles, que es una fianza que paga $3,000 y es por 40, 50, 60 mil pesos. Tú llegas a registro, técnicamente no te tienen que inscribir eso, si no lleva la póliza. Conjunto urbano, para tener el conjunto urbano te piden una fianza de cumplimiento con el Estado de México. Mucha gente agrega esa no es. ¿Qué criterios se han tomado? ¿Qué criterios han tomado algunos? Ahí depende de cada quien. Se hace una póliza realmente de garantía con todo el símil de que la casa fue un tostador. Respondes de vicio, respondes de esto, respondes de esto otro, firma el comprador, se hace un inventario inclusive, se pone un inventario a la hora de la entrega, todo esto, y con esa póliza de garantía te inscriben, cumples el requisito y es igual de tomado de pelo que la fianza de $50,000. ¿Para qué decir? O sea, una fianza de $500,000 creo que era esto. Para un desarrollo de 600 casas, al tercer chiste se voló la garantía. Y te digo, no dice fianza, ojo, dice póliza de garantía. A ver, Manu, por favor. Una pregunta en cuanto a jornada notarial, una operación de compraventa con un crédito, la base para pago de derechos para la inscripción de la hipoteca es la misma base del valor que como para la compraventa. Todavía no está confirmado al momento, pero espero que nos lo vayan a confirmar como todos los años. Como todos los años. Yo te diría que en este momento ya lo tomaras como un hecho. Lo malo es que si no nos los confirman. Tu base será el importe de crédito. Tu subsidio, tu reducción, será la reducción que se conforme con el valor catastral. Pero esperemos que lo confirmen. Como todos los años. No sé cuántos llevamos. Ya casi. ¿Verdad que me confirmas estos menos que te lo deban decir? No sé por qué no los incorporan. Todos los años es verdad. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¡Qué bárbaros! Dios los bendiga. Muchas gracias.